Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ventaja Podcast. Hoy tenemos de invitado a David Tafur de Ya Vendió. Fíjate que cae como anillo al dedo. Este, es bien difícil cuando uno, bueno, ahorita nos cuentas, qué es Ya Vendió y así, pero es bien difícil cuando uno recibe fondos de inversión. Ya uno se vuelve rockstar, ¿no? Ya es así de todos me buscan, antes nadie me hacía caso y pasa muy seguido. Creo que es parte del juego, pero además de esa buena noticia y pues, de esa felicitación de que es un trabajo de tiempo completo, desgastante, abrumante, uno, si de por sí siendo dueño de negocio se vuelve con múltiples sombreros, cuando uno está levantando rondas, se pone No, un sombrero pesado. son varios trabajos de tiempo completo. Exactamente. Entonces, primero, David, ¿qué es Ya Vendió? Y o sea, ¿por qué David y el equipo cayeron eh, este, en esa oportunidad y en este negocio? Buenazo. No, primero, Rey, gracias por el espacio, por la invitación y por lo que estás haciendo de compartir historias de emprendedores que de repente no somos famosos, ¿no? Entonces, súper bueno ahí lo que están haciendo. ¿Cómo nace Ya Vendió? En realidad es una historia de muchos años, ¿no? Es de muchos años. Yo empecé como emprendedor desde muy joven, a los 18, intentar hacer una startup, con mucha inocencia, digamos, y con muchas ganas también de crear algo. Nos fue súper bien al comienzo y después también bastante mal. Pero de esa experiencia gané que me introdujo al mundo de la tecnología y me dio ganas de aprender más, Ujú, de construir cosas y productos digitales y tal. Y eso me llevó a Belcorp, que Belcorp es una compañía de venta directa de maquillaje tipo ujú, Natura, tipo ujú, Avon, ¿no? Y ellos tienen millones de consultoras, de vendedoras, a lo largo de toda Latinoamérica, incluido México, incluso un tiempo en Brasil, en Perú, Colombia, muchos países. Y ahí lo que yo hacía era ver cómo pasamos, cómo le damos herramientas a estas vendedoras para ujú, que en lugar de que vendan físicamente, puedan vender a través de medios digitales, ¿no? Como son las redes sociales. Y así creamos muchos proyectos ahí en Belcorp que fueron bastante exitosos y otros también que no lo fueron tanto, ¿no? Y ujú, digamos que de ahí yo me llevé muchos aprendizajes, como por ejemplo el tema de poder, pues nosotros teníamos la gran idea y digamos la visión de que les podíamos dar un link de tipo de Shopify, como una tienda ujú. virtual ya creada para ellas y que ellas puedan compartir en su WhatsApp o donde quieran y la gente entre ahí, ese tráfico compre y así nosotros pues como Belcor podíamos tener mucha data y muchas cosas, Sí, eh, pero eso nunca llegó a pasar, ¿no? Justamente porque lo que le faltaba ahí a esa ecuación era esa conexión que tenía el vendedor con sus consumidores, ujú, eh, a través de redes sociales, ¿no? En esas conversaciones que tenían. Entonces, eso era algo que no podíamos automatizar, no nos podíamos meter ahí en ese momento. Y es un problema que quedó ahí, ¿no? La conversión que se tenía en esta página web era muy bajita, ujú, entonces no se justificaba ese canal realmente, ¿no? Y ok, fast forward, como moviéndonos unos años, ajá, estaba trabajando en Silicon Valley cuando salió ChatGPT y trabajaba en AI y dije, uy, ahora sí tal vez podemos automatizar también esa parte de ajá, relacionamiento, ¿no? Con esta nueva tecnología. Y así fue como los inicios de Ya Vendió, digamos, los inicios de querer entender el problema. Al final el problema que queremos resolver nosotros es ayudarle a merchants, ¿no? O sea, a ujú, vendedores a que puedan vender en línea, de una manera mucho más escalable. Ellos hoy en día ya venden por conversaciones o quieren vender por conversaciones, pero no le escalan porque requiere demasiadas personas, ¿no? Y ujú. nosotros lo que hacemos es darles un vendedor virtual, con lo cual pues ya no necesitan crecer en personas, sino crecen en facturación y se enfocan en los otros procesos que necesitan para crecer, ¿no? Pero ahí diste un brinco bien brusco. ¿Por qué andabas en Silicon Valley? Yo estuve, digamos, en pandemia, cuando recién inició, yo trabajaba en Belcorp y medio que ahí el trabajo fue muy duro en esa época de pasar, pues fue básicamente cambiar el modelo de negocio Ujú, en ese momento y nos tocó bastante duro y yo salí
digamos, de ahí un poco quemado, diciendo ya me lanzo a la piscina nuevamente a ser emprendedor. Y ahí estuve dando asesorías en producto a diferentes compañías al comienzo. Ujú, Y eventualmente fui saltando de una compañía a otra mejor y a otra mejor y a otra mejor y a otra mejor, hasta que me empecé a trabajar con compañías de Silicon Valley y una de ellas, que se llama ML Commons, ujú, me dijo para trabajar con ellos full time y era una gran oportunidad, porque ellos son fundados por Nvidia, Intel, ujú, okey, Google, son los company founders de ese conglomerado, ajá, y aparte tienen de miembros a todas las compañías de AI más importantes del mundo, y era trabajar con gente pues de primer nivel realmente, ¿no? okey, Y entonces ahí aprendí muchísimo y me quedé ahí trabajando un par de años y hasta que empezamos ya vendido básicamente, ¿no? okey. Y ahí las reglas del juego cambian. O sea, ¿cómo uno cree en Latinoamérica que es de alto rendimiento y nos falta mucha empatía cuando uno conoce el verdadero alto rendimiento? Es una locura ver trabajar a ese equipo. ¿Qué recuerdas de esos? Mira, o sea, yo te diría que sí, es en parte verdad lo que dices, pero también siento que hay mucho sesgo de nuestro lado, ¿no? Como Ujú, latinoamericanos, creo que siempre decimos no, o sea, debe ser como que años luz, cuando en realidad tampoco es así, ¿no? O sea, la gente de Harvard, la gente de Stanford, la gente de MIT, la gente de Google, de Meta, de la compañía que quieras, es humana, finalmente. ujú, Y eso es algo que realmente yo me llevé de esa experiencia, es, sí, estos patas son super cracks, son científicos literalmente que están sí, inventando cosas, pero tampoco tenemos nada que envidiarles, ¿no? O sea, en el sentido de que tenemos también nosotros habilidades que ellos no tienen, que nosotros somos mejores en varias cosas que ellos no lo son. Y que esa perspectiva única nos puede permitir realmente destacar, ¿no? Y yo me sentía al comienzo sí un poco intimidado por ver gente que literal buscas en Google y sale en Wikipedia, ¿no? O sea, y entonces, al comienzo es así, pero después te das cuenta que tiene miedos, tiene ujú. frustraciones, tiene aciertos, tiene fracasos, y que no tienes por qué pensar de que tú no puedes también lograr cosas igual o más grandiosas, ¿no? Y creo que eso es bien chévere también, ¿no? Sí, ahí, ¿cuál sería como tu top 3 de mentalidad o de cosas diferentes con respecto a estos perfiles? Pucha, hay varias cosas. Uno, que ellos nacen pensando en global, ¿no? Ajá, Entonces, digamos que eh, algo que me he dado cuenta ahí es, yo era prácticamente el único latino en toda esa organización. Em, okey, había una persona más, pero que no era como interna de ahí, sino como era más un contractor. Pero pero en general muchos eran inmigrantes, al igual que yo, ¿no? O sea, muchos eran de India o eran de ujú, Europa o de Asia, de diferentes lugares y digamos que tenían ese mindset de no importa de dónde soy, sino yo quiero ser el número uno en algo, ¿no? okey, Entonces, ese mindset de ser el mejor mundialmente en algo, en lo que sea, eso es uno. Dos, el tema de pensar en que el mercado es tu mundo, el mundo, ¿no? ujú, Digamos, no solamente ser el mejor del mundo, sino venderle, o sea, ser capaz de venderle a cualquier persona. Y en ML Commons, por ejemplo, trabajábamos con gente en Japón, en Egipto, en los laboratorios de Francia, en cualquier parte del mundo, y eso también como que te hace pensar, oye, ahora no hay limitaciones realmente geográficas necesariamente. Y lo otro es un tema más práctico, más táctico, por así decirlo, que era el tema de la automatización, ¿no? ML ajá, Commons facturaba mucho dinero, pero no había demasiada gente en el equipo. okey, Este, y entonces ese mindset de, claro, al gringo, digamos, o sea, se fuerza a ujú, tener un equipo pequeño porque, claro, una persona extra que tú tengas cuesta mucho allá, sí, ¿no? Entonces, sí, acá los latinoamericanos, como me dijo un mentor el otro día, tendemos a tirarle dinero y personas al problema ajá, en lugar de buscar escalarlo con automatizaciones y cosas, porque claro, acá es mucho más barato o sencillo contratar a una persona que lo solucione, pero al final a la larga eso no escala y hace que tu organización sea ineficiente. Entonces, ujú, el gringo al no tener esa posibilidad piensa siempre mucho en automatizar y cómo implementa herramientas, cómo lo hago eficiente. De repente se demoran un poquito más, no son ujú, tan como acelerados como los latinos somos en ejecutar, 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 pero de repente como que le invierten el tiempo a cómo
pensar que esto sea escalable, ¿no? Y creo que ahí hay trades distintos, hay trade-offs de eso, Ajá. pero, pero nada, esos son como los tres, te diría, como más importantes que aprendí allá. Sí, no me acuerdo si es de Jefferson o de, ay, siempre se me olvida, o de Lincoln o de Washington, que dice, si tuvieras que talar un árbol en 9 horas, creo que es el Ah, ya. ejemplo que ¿no? ¿No? Que es, Claro, que si tuvieras que talar un árbol, ¿cuánto tiempo o sea, terminas afilando el hacha y cuánto tiempo ajá, en realidad cortando, ¿no? Sí. sí, no, que sí, totalmente de acuerdo, es muy normal eso de tirar billetes, no, Claro, como, tomando esa analogía, el latino lo que hace es contrata 5 personas para talar más árboles. ajá, El gringo lo que hace es construye, se demora como la mitad del tiempo construyendo una máquina para talar 300 veces más árboles, ¿no? ajá, Y al exactamente, final, o sea, en corto plazo, el latino de repente tiene más, corta más rápido, pero eventualmente la máquina le gana, ¿no? ajá. Oye, y es que justo siguiendo en esa misma línea, creo que contigo puedo preguntarte abiertamente de esta cosa. Siempre se me olvidan quiénes son los dueños directores de A16Z, de André Horowitz. Ah, bueno, Ah, André, ¿no? sí, Ajá, Horowitz y sí, sí. y De Anderson. dices, ujú. Eh, traen uno y viene desde antes, que no me acuerdo cómo se llaman los autores, de estos unicornios de 3 personas, de una persona, de 2 personas. ¿Sí es muy Black Mirror o neta tú crees que sí vamos para allá, David? ¿Y Yo creo cómo que, lo están viviendo en Ya Vendió? o sea, yo creo que em, yo sí soy fiel creyente de que todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar y debería ser automatizado. Incluso hablaba con mi socio de este nuevo término que se está viendo de el concepto de trabajo indigno, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, ¿qué era un trabajo indigno, no? O sea, tú ajá, cuando hace, no sé, cientos de años, o ni siquiera tanto, tal vez como que décadas o varias décadas, era mal visto que los niños trabajen, ¿no? ajá, No ajá, era bien visto, era normal, era lo común. Y sí, eso cambió a que los niños ya no tengan que trabajar. Lo mismo con los adultos bien mayores, ¿no? Eh, Esos son considerados hoy en día trabajos indignos, ¿ya? ujú, Y lo mismo ha ido pasando con ciertos trabajos que, digamos, los dejamos a la automatización. Pasa mucho en fábricas, por ejemplo, hay ujú, roles que no debería ser un humano porque es peligroso, porque es ujú, inseguro. Y eso también va a evolucionar, yo creo, hacia que hayan trabajos indignos que no debería estar haciendo una persona porque los puede hacer igual o mejor un robot y que ajá, es indigno para un humano gastar su tiempo y su energía en eso. Como para ok, mí yo creo que es responder mensajes, ¿no? O sea, está ajá, respondiendo mensajes de una manera completamente automatizada. ¿Por qué te cuento esa historia? Porque yo creo que no necesariamente significa que porque automaticemos más cosas, las organizaciones van a ser así de 1 o 2 personas. Van ujú, a haber, así como hay hoy en día, como todos esos trabajos indignos ya no se van a hacer, pero van a haber otras cosas que sí van a ser dignas de humanos. Y eso no necesariamente, te lo digo un ejemplo en Ya Vendió, ¿no? O sea, en Ya Vendió somos un equipo de casi 30 personas, ¿no? ujú, Y está creciendo en headcount, porque crece mucho en también otros temas. Nosotros buscamos automatizar todo lo que podamos y siempre es primero primero automatizamos, vemos si hay alguna herramienta que lo pueda ya hacer, ujú, después es si veo algún open source que pueda usar, lo construyo en top de eso, y si no, ya lo construimos nosotros, y si es que no lo podemos construir, ahí recién contratamos una persona. Pero aún así, en el general, terminas necesitando igual más gente si es sí, que tu crecimiento es tan acelerado. Entonces, económicamente yo creo que va a pasar de que esta inteligencia artificial va a crear tanta abundancia que van a requerir igual más personas trabajando overall. Tal vez no en todas las industrias, pero sí yo creo que el neto va a terminar siendo más. Eso es lo que yo veo. Siempre el ser humano tiene una capacidad tan magnífica de encontrar más cosas que hacer, que van a ser, que va a ser como que si tengo una persona aquí, lo hago X veces más eficiente, no para de repente atender a un solo cliente, pero atender a millones ujú, y si económicamente hace sentido, lo vamos a hacer. Y no solo eso, sino que esos roles van a ser, yo creo, mejor pagados, ¿no? Porque van ujú, a ser cosas más dignas, digamos, o ajá, más como más alto nivel.
Entonces creo que eso es lo que va a terminar pasando. Y como mencionabas al principio, o sea, de cuando nació la idea, como esa, ¿sabes? Cuando uno se cicla, o sea, se atora en el problema y está ahí dándole vueltas todo el día, de, y hasta cierto punto, como lo mencionas, es indigno en el sentido de siempre va a ser más fuerte ese trato, el físico o el palpable al digital en el sentido de me importa más que tengas cómo replicar esa cosa bien que ya haces, porque ya tienes una red de vendedoras, que estas vendedoras tienen una red de personas, de Mm, clientes, una micro sociedad de consumo, que trates bien a esa gente y que eso lo puedas pasar a digital, o sea, eso es, claro. E- e- parafraseando, más digno, ¿no? Exacto. O sea, llevándolo a ya vendió, ¿no? O sea, Ujú, nosotros realmente creemos de que debería ser más fácil para los negocios crecer y convertirse en negocios que tengan 5 o 6 personas, pero que facturen millones de dólares. ujú, Entonces, ¿qué cosas sí yo creo que son trabajos o cosas que ellos sí o sí van a tener que hacer y ninguna inteligencia artificial en algún momento va a reemplazar? Es la conexión que ellos tienen con su ajá, audiencia, es la capacidad que ellos tienen para crear productos buenos y novedosos, ¿no? ujú, Con features diferentes y que requieren de creatividad que puede ser en parte automatizada por una AI, pero también de mucha valentía y prueba y voluntad y lo que se conoce como agency, ¿no? Como ujú, ujú, voluntad de uno querer construir y uno querer crecer. Creo que eso siempre va a ser innatamente humano, ¿no? El tema de la conexión y por otro lado el tema de querer hacer algo y de querer mover las piezas y coordinar las piezas que se necesitan para que eso pase. Pues yo ya vendió, lo veo como más como, si quieres, tu organización es, imagínate un pulpo que tiene una cabeza y tiene un montón ujú, de tentáculos. Yo veo allá vendió como los tentáculos y que el negocio sea la cabeza, ¿no? Como que al final ok, el emprendedor que está usando ya vendió que sea capaz de, claro, crear su audiencia, conectar, hacer esas conexiones humanas, que eso no se va a reemplazar, y de tener esa voluntad para poder hacer crecer su negocio y ya vendió que le ayude en todo lo demás y le haga más fácil la vida, ¿no? Porque ujú. nadie quiere estar respondiendo mensajes, esa es la realidad. O sea, es un trabajo que a nadie le gusta. Entonces, digamos, no creo que es algo que ellos deberían hacer, ¿no? Sí, pues es como el negocio del call center, o sea, el call center en los 80s, 90s era un boom porque justo te daba esa cercanía y esa, podrías multiplicarte porque el problema era que no podías geográficamente acercarte tan rápido, ¿no? Claro, Fue un acelerador de la comunicación, pero ahora justo es el próximo paso, es el próximo o es el acelerador actual que necesitamos estar involucrándonos y sobre todo me encanta como el enfoque del problema de, eh, y como lo mencionas, o sea, a nadie nos gusta estar respondiendo mensajes y sobre todo, o sea, como haciéndolo más claro, de responder siempre las mismas preguntas, exacto, ¿no? exacto, sí, O sea, si fuera un tema, de un servicio personalizado, aún así se puede, pero de todos modos es como un tema de mejor sentarnos a tomar un café, ¿no? claro, Depende del ticket o cosas, o si es una alianza, una cosa así, pero cosas de ¿cuánto cuesta? Pues lo que dice ahí, ¿no? O sea, ¿de qué exacto. color tienes? Pues los que tengo ahí, o sea, Sí, como sí, y al final también, o sea, al final nosotros, por nuestra condición humana, ujú, y tú estás todo el día, todos los días, mira, te invito a hacer, intentarlo, o sea, un mes, es más, en una semana, ya te aburriste tanto de hacer eso, que ujú, lo empiezas a hacer mal. Y tú como dueño de negocio, ¿no? sí, Te aburres. sí, Imagínate si tú eres un empleado, alguien que tiene que hacerlo para alguien más, que tu trabajo es estar respondiendo eso todos los días, exactamente las mismas preguntas que no cambian, de una manera tan como robotizada, literal, ujú, es algo feo, es algo aburrido que terminas también tú dando mal. Entonces, no solamente es un tema de, ok, es aburrido para el empleado o la persona que lo está haciendo o para el dueño de negocio, sino también es peor para el consumidor, porque el consumidor termina recibiendo sí, ese mal pues rato que maltrato, ajá, sí, y como que termina, esas personas también, o sea, también como por su misma condición humana, hay días que están felices, hay días que están ujú, tristes, acaban de almorzar, no almorzaron, se pelearon con la esposa, lo que sea, y esa condición humana hace que a veces hay gente que se lleva el mal rato de eso, y entonces
el vendedor virtual no le pasa todas esas situaciones, ¿no? Entonces te termina atendiendo incluso mejor y te hace sentir mejor a ti como cliente, da una mejor experiencia también. Entonces Ujú. creo que hay mucho upside también del otro lado del consumidor, ¿no? Sí, y justo es como esos casos de uso en donde no necesitamos que la tecnología tenga sentimientos, ¿no? O Ujú. sea, necesitamos que seas práctica, que resuelvas, que acompañes y listo. O sea, no se requiere más. Exacto. Ahí, David, ¿cómo es esa construcción? Y no con respecto a, o sea, sí, ya vendió, pero, bueno, o sea, cómo se construye o qué conviene? Deja, acomodo las ideas. Es que hay una tendencia muy grande a parchar cosas y como latinoamericanos nos encanta parchar cosas con chicles, ¿no? Es que pegue mientras Claro. dure, ahí nos vemos. Claro. Entonces, hace muchos años bueno, hace muchos años antes vivimos todo lo de consultoría, o sea, fue una categoría que se volvió nicho. Luego agencias de redes sociales, igual categoría que se volvió nicho. Y ahora vienen agencias de inteligencia artificial, ¿no? Que son eh, parchadoras, ¿no? Ajá. Que bueno, de ahí podemos rascar mucho. Pero lo quiero enfocar más en el ambiente de la startup, de desarrollo de producto. A mí me parece, no tanto como una burbuja, sino que creo que como todo, hay industrias en donde se permite estafar y poner soluciones que no son soluciones, son MVPs en la industria y bajar recursos. Ahí cómo podemos diferenciar, y más como emprendedores, que tú lo has vivido del otro lado, esa cosa de si vale la pena o no escalar el producto o la solución. O sea, del lado de negocio, o sea, yo creo que em, para uno identificar si vale la pena escalar, hay Ujú, que prestarle mucho ojo al valor que tú estás dando, ¿no? Entonces, yo creo que no sirve mucho, de mucho llenarte, inflarte de métricas de venta o de lo que sea, si es que al final de cuentas esa venta es pues pasajera, ¿no? O sea, ¿y a qué me ujú, refiero, no? Tú tienes un montón de AI companies hoy en día que tienen un ARR, pues, no sé, 10 millones de dólares en 3 meses. sí, Y la realidad es que, o sea, mucha de esa venta está siendo pasajera, son de ujú, turistas, ¿no? Es de gente que agarra y exacto. como la adopción de AI ahorita está siendo tan vertiginosa en el sentido en de que, claro, o sea, tú no usas solo ChatGPT, tú tienes Claude también y tienes Gemini y tienes Perplexity y tienes varias otras cosas porque evoluciona tan rápido que no sabes cuál va a ser el mejor en un momento dado, entonces optas temporalmente por comprarte los cuatro porque son baratos. Y entonces crea este comportamiento de un turista en el cual, cuando en el momento en el cual ya que hay un ganador claro, todos se van a ir ahí y toda esa venta como que al final como que el mercado está 4 veces más grande, por así decirlo, porque Ajá, la gente está probando de todo y se queda un mes y se va otro. Entonces, yo creo que ahí el indicador más clave que tenemos que ver los fundadores de startups de AI es la retención, ¿no? Es ujú, realmente la retención y el valor que uno le está dando. O sea, la retención es consecuencia del valor ujú, real que le estás dando a tu cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros medimos mucho, ¿no? En el sentido de qué porcentaje de clientes están quedando con nosotros 6 meses después y cómo es esa curva, ¿no? ¿Es una ujú, curva que cae y después es flatline o es una curva que cae, cae, cae y continúa cayendo, ¿no? Entonces, creo que eso es para mí la definición de product market fit real. Y hasta ajá, que no tengas eso, de por lo menos un subset de clientes se está quedando contigo como que bien constantemente, no deberías intentar escalar porque todavía no has llegado a eso y no va a funcionar tu negocio, ¿no? Entonces, creo que eso siempre ha sido verdad, pero ahora es más verdad que ujú, nunca, ¿no? Y yo creo que en Ya Vendió tenemos una, digamos, ventaja particular, que es que a los negocios a los que vamos, nosotros casi que no vendemos el tema de, oye, es inteligencia artificial o no, o sea, eso no les ok, interesa. Realmente nosotros lo que vendemos es la solución a un problema específico, que es, ujú, oye, escala tu negocio o deja de responder mensajes o
realmente esto te vende, ¿no? Y te va a dar más venta o te va a salir más barato. Entonces hay un ROI de por medio que nosotros somos muy claros en eso, más que como que, oye, esto lo hace tecnología X, Y, Z. Entonces creo que eso ayuda mucho, porque al final de cuentas es tangible para el negocio. El negocio, al contrario de lo que muchos creen, no quiere saber de AI. O sea, no quiere aprender de AI, porque tiene otras cosas que aprender. O sea, Exacto. tiene tanta complejidad en su negocio de cómo crear productos, cómo hacer contenido, cómo hacer anuncios, o sea, tiene infinitas cosas que hacer que le pongas a aprender una vaina más, que es cómo crear un flujo, cómo crear un prompt, cómo... Todas esas cosas, ya vendió tiene la visión de, oye, no te preocupes, no tienes por qué aprenderlo. O sea, Ajá. nosotros lo hacemos por ti. Esto es literalmente, conectas tu catálogo y tu vendedor ya está listo y acá hay unas configuraciones que cualquier persona en el mundo puede hacer y no requiere saber qué es un prompt, qué es un flujo, qué es un agente de AI. O sea, Sí. eso no le interesa al negocio. Y fíjate que lo dices bien bonito en el sentido de yo soy muy intransigente o muy duro con esas cosas de eh, el- bueno, lo que desarrollas y lo que compartes es primero el mercado y después el marketing. O sea, y lo que normalmente vemos es primero el marketing, ¿no? Claro. Automatiza gente y habla por ti y respira por ti y duerme por ti, o sea, ¿no? Y no, o sea, lo dices súper claro, es un tema de al dueño de verdad no le interesa. O sea, el Sí. dueño tiene que Y, resolver su problema. y eso, siento que hay mucha gente que toma eso como un pucha. Debería interesarle más, a los negocios debería interesarles la inteligencia artificial y Sí, deberían aprender a promptear. Si no estás aprendiendo a promptear, tu negocio va a morir y no, no sí. sé qué. Cuando en realidad eso es un feature del mercado. Ujú. O sea, es como que yo te diga, a ver, salió el teléfono. ¿A ti acaso te va a interesar cómo instalar, aprender a instalar conexiones de líneas telefónicas? Que sepas cuáles son los diferentes tipos y conectarlo a tu casa. Eso probablemente le importa al 0.5% de agencias que van a hacer eso. Pero de ahí el resto de negocios lo que le interesa es comunicarse rápido. O sea, no me interesa qué tipo de cable es, o sea, con tal que mi Sí. línea funcione y que pueda llamar a donde yo quiera, eso es lo que quería en ese momento. Lo mismo es acá. O sea, siento que todo el mundo se está concentrando en este pedacito del mercado que es, Ajá. oye, ¿cómo hago para enseñar a la gente y la gente que lo va a implementar y todo, cuando en verdad el resto del país es lo importante, ¿no? Ujú. Entonces, ahí estamos nosotros. Y ahí, por ejemplo, ¿qué son como la retroalimentación que ha hecho diferente haya vendido? O sea, ¿qué son esas cosas indicadores? Porque fíjate, a mí en las consultorías es una cosa que me preguntan bien seguido, que es cuando uno deja de engañarse, ¿no? Que uno en su mentalidad tiene que poner, soy el mejor, tengo que resolverlo, esto va a ajustar, ¿no? O sea, al final uno tiene que hacer terapia a uno mismo de lo estás haciendo bien, vas por el buen camino. ¿En qué momento empalma y cómo han sido esos mensajes en donde dices, o sea, esto es, sí vamos bien, ¿no? O sea, ¿qué les han dicho? Como que, O o sea, ha habido alguno que hayan dicho, ya, estamos del otro lado, es aquí. sí, o sea, yo creo que han habido varios. O sea, al Ok. comienzo, o sea, no es que tú inmediatamente ganas confianza al 100% en el producto. Puedes tener confianza en ti y en tu equipo, pero, pucha, o sea, llegar a algo que realmente funcione es realmente difícil, ¿no? Ujú, O sea, que funcione y resuelva un problema, ¿no? En nuestro caso, nuestro reto era inicialmente más técnico. O sea, yo creo que los first principles, o los principios básicos, ujú, estaban ahí. Es, si yo te genero más venta, o sea, todo el mundo quiere más venta. Entonces, sí, es como que esto sabíamos que era un problema por lo que hablábamos y la gente nos lo compraba antes de tener el producto. Nosotros ok, vendíamos, antes de tener el producto, la gente nos lo compraba por adelantado. Y te decíamos en 3 meses te lo entrego. Y no habíamos escrito todavía nada, o muy, una línea de código. claro, ni una línea de código, pero, o sea, el concepto lo teníamos más o menos ahí. Y creo que el primer moment of fruit fue ese, ¿no? Que gente pagando por algo que no Ujú. existía, simplemente por que el concepto parecía que resolvía un problema real. Entonces, el Ahí, problema por lo menos existía. espérame tantito, David, porque es una cosa que es bien difícil que los emprendedores nuevos entiendan y también los que han hecho muchas veces. ¿Cómo te convences de no ser un estafador y sí ser un dueño de negocio al
vender algo que todavía no tienes. Siendo sincero, ¿no? O sea, Eso. nosotros lo que hacíamos era, em, oye, pedía feedback. O sea, yo estaba creando esto, para eso nosotros ya veníamos a tener una experiencia importante y todo, y realmente teníamos la intención de ayudar. Ujú, Entonces, pedíamos feedback. Yo te decía, oye, Rey, tengamos una reunión, ¿no? De 40 minutos en donde te pueda pedir feedback sobre lo que estoy construyendo. Quiero entender mejor tu negocio y ver si ujú, lo que estamos haciendo podría hacer sentido o no. Y era literalmente feedback. En esas reuniones yo preguntaba todo de la vida del negocio, de cómo ujú. era, qué problemas tenían, y me ayudaba mucho a entender mejor. Y después, si sentía que hacía match con lo que íbamos haciendo, le decía, ¿no? Oye, tenemos este producto, ¿qué te parece? Y muchas veces esas conversaciones se terminaban convirtiendo en, oye, yo me animaría a usarlo, ¿cuánto Okey. cuesta? ¿O cuánto está ahí? Y tú ahí le dices, mira, todavía esto va a estar listo en 3 meses a tal precio, pero te lo doy a la mitad si me pagas ahorita algo y ya te separo tu cupo, ¿no? Ujú, Y le ujú. decíamos, la verdad, o sea, yo puedo atender máximo 4 o 5 clientes, esto lo voy a hacer solo para ti, y de ahí, conforme íbamos creciendo cada vez, o sea, hoy en día hasta ahora nuestros precios siguen subiendo, o sea, es como que, Sí. porque no nos da la capacidad tampoco. Entonces, eh, eso era un poco como operamos, ¿no? Creo que ahí dejas de ser un estafador, o sea, es literalmente la transparencia, ¿no? Ante todo y Ujú. decirles, oye, mira, esto está en esta etapa, está así, pero que a pesar de todo eso, a pesar de todos los hurdles, tienes que encontrar esos early adopters que están dispuestos a Sí. decir que no. Y la realidad, y también algo que me gusta ser muy sincero, la realidad es que muchos de tus primeros personas que intentas no funcionan, ¿no? Y Ujú. unos cuantos funcionarán y eso te dará luces y mantener la esperanza ahí es duro, ¿no? Pero, Sí. pero digamos que es la realidad, ¿no? O sea, eso es algo que dice ponte Alex Hormozzi todo el tiempo, dice Ajá. como que eh, tú no te das cuenta, o sea, the grass always looks greener from the other side, ¿no? Como que Sí. el jardín siempre se ve más verde del otro lado, pero no te das cuenta de que ese jardín está hecho de mierda por debajo. O sea, está Sí. hecho de abono, ¿me entiendes? O sea, y para que Sí. exista ese abono, ¿qué es? Un montón de intentos fallidos que son situaciones horribles que eventualmente hacen que el gras crezca. Entonces, eso Eso es, está genial. o La sea, mierda es el mejor abono. la mierda es el abono y de esas caídas aprendes, de algunas te Sí. salen bien, empieza a crecer alguna que otra flor, pero de ahí poco a poco vas encontrando tu camino, ¿no? Y entonces ese es el primer paso, o sea, ponerte a vender sobre esas ideas con transparencia, pidiendo feedback y algunos clientes salen, ¿no? Y después de eso Ujú. es construirlo, Okey. ¿no? Es construirlo y hacer deliver de eso que tú has prometido con toda tu intención. Y como te digo, algunos van a salir bien, otros van a salir mal, pero eso también te da aprendizajes. Creo que el segundo gran hito para nosotros fue oye, esto funcionó, o sea, vendió. O sea, al comienzo eso era una incógnita, o sea, no Sí. sabía si el vendedor iba a ser capaz de vender, ni siquiera vender al nivel de un humano, sino solo vender. Y vendió. Después el siguiente hito fue, ok, es que venda mejor que un humano. Ujú. ¿No? Y después el siguiente hito fue ya, o sea, ahora nos pasan cosas locas como hace un par de semanas, un cliente que no es uno de nuestros clientes más grandes para nada, es un cliente de los más pequeños, pero que a mí me da como mucha satisfacción, Ajá. porque él está en la universidad y me dice, oye David, gracias, porque gracias al dinero extra que he generado con Ya Vendió, he pagado un año de universidad. Uf. Okey. Y yo como, o sea, estamos logrando sueños de Okey. emprendedores que de repente no es nuestro ideal target de cliente porque nosotros trabajamos más para el mid market, que ya de repente Ujú. está un poco más avanzado, pero igual, o sea, es como que yo digo, oye, o sea, qué bestia, como que esto es ahí lo que tú dices, ¿no? Como lo que me decías, o sea, ¿qué cosa te dice que tienes indicadores? Ajá. Sí, hay indicadores de retención, que se ven, gente que hace upselling, gente que se extiende su plan a 12 meses y tal, pero lo Ujú. más importante para mí es como que ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de Sí. anécdotas que dices, oye, o sea, por lo menos a unas cuantas personas esto les está cambiando la vida. Y Ujú. creo que eso es lo que uno tiene que buscar, ¿no? Okey. ¿Y cuál fue o recuerdas cuál fue así de el mensaje o el cliente que ya fue ese punto en donde dices: "Ya, el hockey stick, aquí ya va para arriba"? O sea, yo creo que fueron varios en conjunto, ¿no? Y Okey. siento que estamos todavía ahí con o sea, unas señales claras de product market fit, pero uno no sabe hasta que Okey. tiene ese hockey stick, ¿no? Entonces, o sea, tenemos un hockey stick en inicios, ¿no? Como Sí, que sí, sí, la curva va así, pero está como que todavía no hace todo el hockey, ¿no? sí. Entonces, yo creo que tenemos señales claras, ¿no? Como te digo, lo más importante para nosotros es que
acumuladamente hay un subset de clientes que se quedan Ujú. mucho con ya vendió y que hacen upgrade de sus planes y que están contentos con el producto y quieren más, ¿no? Entonces, eso, como que es cuestión de tiempo para ver como que cuáles son los resultados de tener un grupo de tanta gente, pues, Ujú. amando tu producto, ¿no? Que eso como que se viraliza y esa es la idea, ¿no? Súper. Oye, David, y ahí en el equipo, y justo ahora va nuestro anuncio de nuestro patrocinador. David, me recuerdas mucho a Kelvin Perea de Kai, que justo es nuestro patrocinador, taltukai.com, se lo dejamos aquí. Y ellos estaban buscando, bueno, y justo preguntándose, primero, ¿por qué demonios seguimos usando dashboards, ¿no? O paneles de control, ¿no? Que Ujú. él sí es muy dashboardless, ¿no? Así Ya, de, claro. le fastidia. ¿Por qué no lo podemos hacer en móvil como lo estamos haciendo todo? Y también se empezaron a preguntar, ¿por qué no lo podemos hacer por WhatsApp? Entonces crearon Guy que gestiona equipos por medio de WhatsApp, ¿no? Tú le mandas un audio, oye, mándale a Juan que haga esto y yo recuérdame que tengo reunión en tal cosa y te va agendando con el calendario, ¿no? Ujú. Y todo eso con un formato de Scrum, que bueno, todos los que estamos en producto tecnológico son como palabras que entendemos, pero es básicamente una metodología, una forma de trabajo en donde va semana a semana logrando cosas Avanza. y avanzando, cerrando historias y los hitos. Entonces, lo hace bien práctico. ¿Ustedes, David, cómo se organizan dentro del equipo? Eh, o sea, dentro del equipo de tecnología, usábamos hasta hace poco Jira, en realidad, Ujú, lo ujú, común. Y no manejamos Scrum específicamente. ok, Creamos una metodología, digamos, propia, ok, pero que mezcla, digamos, cosas de Scrum, cosas de Kanban, cosas digamos, creo que ahorita se está irrumpiendo mucho toda sí, esa forma de desarrollo por AI, ¿no? O sea, antes era muy de un proceso más como lineal, ¿no? Primero pues pasa por ujú, ujú, research UX, después va a Figma, después va a un prototipo, después va a tal cosa. Ya, hoy en día siento que con AI la velocidad de iteración te permite pues directamente crear 5 UIs y con Cursor y probar directamente eso con usuarios y después en base a eso ya construir el feature de verdad. Entonces creo que está evolucionando mucho esa área. Es bien loca y sí suena interesante lo que ofrecen. No lo había visto. sí, luego te lo paso. Ah, bueno, y para ti y para todos hay oferta por esta mención. El primer mes es gratis y 10% durante todo el año, ¿no? Chévere. Entonces, dejo el enlace, igual te lo paso. Pero yo creo que deberías de platicar con Kelvin, porque de verdad o sea, sabes cómo esa cosa, yo soy, ahora que soy ya más místico y cosas de esas, me dan mucho feeling de de la misma vibra como esa cosa de eh, muy aterrizados y muy entendidos en hacer las cosas, ¿no? Que también creo que es algo que nos falta en la TAM, porque a veces somos mucho guau, 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 ¿no? Mucho floro. Mucho, Sí, sí, sí. entonces el hacer la cosa es bien diferente. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ya vendió? O sea, ¿para dónde es el camino? Para ya ver ese hockey stick. Mira, yo, como te digo que ya soy medio brujo, cuando hacemos el scouting, Moni y yo, le digo, Moni ya vendió no sé si unicornio, pero va a cambiar muchas cosas por cómo están todos los players. O sea que hay bastante competencia en el mismo eh, solución Espacio. del problema, ajá, pero hay cosas diferentes que veo que hacen diferente y una de esas es el pricing. El pricing me encanta cómo lo tienes. O sea, creo que es una cosa fina, como ese entendimiento del dueño de negocio, pero ¿hacia dónde va? Sí, o sea, nosotros, digamos, por elección y o sea, por entendimiento del problema uno y dos por el mercado, y como tú bien dices, eso es un hot market, ¿no? Ujú, Digamos, tienes muchos players haciendo diferentes approach y nosotros donde hemos encontrado nuestra fórmula y donde
hacia donde queremos crecer es en la especialización. Ujú, Nosotros hoy en día solo hacemos e-commerce, direct to consumer, o sea, ujú, e-commerce directo al consumidor y nos hemos especializado en eso y eso nos da varias ventajas, ¿no? Desde, claro, yo sí puedo automatizar el end-to-end de la compra, puedo como que ujú, mi plataforma sea dedicada al 100% a eso, entonces te facilita muchas cosas que otros players más generalistas, ujú, tipo Make, N8N, o cualquiera de estas otras cosas, no pueden hacer porque por lo mismo requieren mucha configuración, porque pueden hacer lo que sea. ajá, Entonces, digamos, me permite llegar a un nivel de profundidad mucho, mucho más en detalle. Y eso nosotros nos queremos apalancar de eso de manera masiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Crear otros agents, ¿no? Para ujú, otras partes del proceso del mismo e-commerce, ¿no? Entonces, desde la parte de, no sé, marketing, cuando tú tienes tu producto y tienes la foto, pues, de la zapatilla con la cocina detrás, ¿no? ajá, Horrible. ajá, Entonces, ¿cómo haces para que eso sea más bonito? ¿Cómo haces para que las descripciones que tienes de Shopify y de WooCommerce y de todas estas cosas, pues, se traduzcan en un lenguaje que sea mucho más WhatsApp friendly, mucho más Messenger friendly, Instagram friendly? ujú, Entonces, todas estas, digamos, eh, estrategias de otros agents que le puedan ayudar, sea el marketing agent, logistics agent, finance agent y también ujú, un business agent que te permita ayudar a mejorar tu negocio. Son cosas que estamos construyendo. Y después está el tema digamos, cómo creo integraciones ya locales en mis países principales, que son México y Brasil. Entonces, ujú, esas son como que las cosas que se vienen de Ya Vendió. Tenemos una visión bien robusta y bastante grande de realmente tener mucho, mucho impacto, ¿no? Y siempre enfocados en cómo hacemos que sea súper fácil para el emprendedor, que sea one click, que sea, oye, no aprendas prompts, no aprendas flujos, tranquilo, o sea, enfócate en conectar con tu audiencia y yo me encargo de todo lo demás. Entonces, eso es un poco como la visión de Ya Vendió. sí, y bueno, entrar a Brasil, pues no, este, todo, o sea, todos los que no sabemos o no saben, decimos sí, Brasil. Y cuando uno ya de verdad se lo pone serio en la cabeza, dice, uff, Brasil. Es así Claro. como otro Sí, mundo. sí, o sea, yo vengo viviendo en Brasil hace 3 años. Ok. De hecho, mi futura esposa es brasileña Ah, y mi súper. hija es brasileña. Y nada, o sea, en verdad es un país hermoso, es un país súper grande, es el doble, o sea, digamos, de todo el LATAM, el Sí, mercado LATAM, la mitad es Brasil, ¿no? sí, Entonces, estar acá temprano es también un edge que sí. creo que estamos aprovechando. Y es difícil, o sea, difícil para el extranjero entrar a Brasil, es muy difícil, es lo que normalmente no se ve. Pero bueno, yo qué te puedo decir si eres insider. Ahí soy un half insider, creo que eso le gusta también a los brasileños, digamos, como que hables su idioma, que seas extranjero y hables portugués Ajá. y estés ahí queriendo entrar acá, eso les gusta mucho, creo. Sí, súper. Oye, David, ya escuché a la bebé. Oye, bueno, no sé, se escucha chiquita. Sí, es chiquita, tiene 4 meses Ah, recién. ya no, apenas. Lo que te falta, mi amigo. Sí, sí. Pero es bien bonito. O sea, bueno, yo ¿Tú tienes hijos? soy papá. Una niña de 5 años. Ah, qué lindo. Entonces, Mi niña también es mujercita. Sí. sí, ahí va, ahí va. No te quiero hacer spoilers, entonces que lo disfrutes. Está bien, está bien. Nada, nada, muy, muy bonito. Bueno, igual para ir cerrando, te hago unas preguntas rápidas. Bueno, antes de eso, porque sí, no quiero irme sin preguntar eso. ¿Cuál es, además del e-commerce, o sea, en el e-commerce, cuál es el target de Ya Vendió, como Natura, como Avon, como quién, como qué tipo de compañías? Trabajamos con bien en el mid-market, ¿no? Entonces Ujú, son marcas en su gran mayoría independientes que ya venden hoy, ya tienen clientes, ¿no? ok, Entonces tenemos un grupo muy grande de marcas que ya facturan por lo menos $250,000 al año. ok, eh, y el otro grande grupo que tenemos son influencers, ¿no? ujú. Ah, sí, Influencers que, digamos, tienen una audiencia grande y se ponen a hacer un live en TikTok y le ajá, llueven 500 mensajes en una hora de compra y no le da la ujú, vida. ujú. Entonces tenemos muchos influencers y influencers que realmente venden muchísimo y que el producto les es muy útil por eso, ¿no? Entonces, esos dos, Antes de entrar con los influencers, ¿te imaginabas la cantidad de dinero que movían? Dios mío.
O sea, Es yo cuando brutal. tuvimos un caso de un pata que vendía camisas Ajá. en TikTok Live, ¿no? Y pone las camisas y atrás sale su número de teléfono de WhatsApp, ¿no? Entonces el pata hace sus lives, tiene, no sé, 100 personas viéndolo en cada instante, ¿no? Ujú. Y en una hora se hace $500, Sí, $600 de venta, en una hora. Y hace sí, todos los días 1 hora o 2 horas de live. sí. Y el vendedor obviamente vende solo mientras él está como que probándose la ropa y tal, ¿no? Y yo, pucha, cuando vi eso dije, oye, creo que me equivoqué de negocio. Sí. Uno dice, ¿por qué no nació por qué no nació uno más guapo? Sí, Dios mío, o sea, no, o sea, no necesariamente, hoy en día los influencers, uno piensa, claro, en la típica, no sé, que ultra maquillada y no sé qué, pero no, nada que ver, o sea, hoy en día tienes, digamos, influenciadores de todo tipo, creador de Ujú, contenido, ¿no? Desde el que hace gaming, el que vende cursos de emprendimiento, ujú. el que vende camisas, Albañiles, o sea, el trabajadores albañil, de la claro, o sea, construcción. el Ujú, que vende frutas en el sí, mercado o sea, es una locura lo mucho que está evolucionando el comercio digital con el lado de lives y el lado de todas esas cosas. Yo cuando estaba en Melcorp lo veíamos mucho de China. O sea, en ujú, China tenían la fórmula, sí, ¿no? O sea, Pinduoduo más WeChat. sí, Pinduoduo era como el símil de TikTok en ese ujú, momento. Y ujú, toda esa dinámica se está replicando acá en Latinoamérica y está creciendo mucho. Yo creo que ese es el futuro de la venta. O sea, porque uno se pone a pensar, ¿cómo comprábamos las personas naturalmente, hace miles de años? ujú, ujú, Un mercado en sí, donde la gente hablaba y mostraba las cosas, ¿no? sí, Eso es como que lo más como básico. Entonces la experiencia digital va a ir yendo hacia allá, ¿no? ujú, ujú. Y digamos que ya vendió es el cajero de eso, ¿no? Entonces Eso. como que tú agarras y tienes a la persona que está mostrando y ahí pasas a la caja, ¿no? Y a la caja Ujú, ya vendió. O sea, es literal. Entonces es como que, digamos, sí. la persona que te atiende en la caja es lo que hacemos en ya vendió. Y funciona bastante bien. Me dejaste sin palabras. Esa es la propuesta de valor. Somos el cajero del mundo. Ahí está. Este, es bien, sí lo quiero recalcar, lo mencioné hace rato, pero es bien diferente cuando uno se enfoca en el mercado a que se enfoca en el marketing y salen estas cosas, ¿no? O sea, si a mí me dices, oye, Ray, vamos a vender esto en México, sí, claro que sí, David. Voy a decirles a todos que tienen el cajero del mundo en su teléfono. Vámonos ya, no necesitamos convencer a nadie. Sí, Este, bastante. bueno, ahora sí, David, preguntas rápidas. ¿Cuál es el libro que más recomiendas para emprender? Uy, mira, te voy a dar dos, ¿ya? Ay, Porque una es de Daily Stoic, que es ujú, todos los días por un año te dice como que una enseñanza de los estoicos que es muy bueno. Y la otra es Go Giver, se llama el libro. ujú, ujú. Es un libro bien chévere de ventas, pero como, o sea, se habla mucho del go-getter, que es Ajá, alguien que va a conseguir el las cosas, cazador, agarra el cazador, a agarrar las cosas, pero este libro va por el contrario de go-giver, que es alguien que se esfuerza en ir a dar, o el sea, y dador. por el dador, claro. Entonces, como Ujú, que, ¿cómo vas y tú, digamos, das, y digamos, tienes ese mindset de, o sea, el dinero, la generación de dinero es solamente como que una capturar un consecuencia. poco del valor que das, ¿no? Entonces, Ujú, recapturar un poquito el valor que das, si el valor que das es muy grande, el impacto que tienes es muy grande, que es valor multiplicado por la cantidad de personas, te devuelve. Y es una historia bien chévere, bien didáctica de ujú. cómo funciona, ¿no? Y me parece bien bacán ese libro. Sí, 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 está bien bonito. ¿Cuál es la aplicación que más usas en el día? La aplicación que más uso, Notion y ChatGPT y Claude, Mm. esos ¿Cuál tres. prefieres, Cloud o ChatGPT? Lo uso para diferentes cosas. Ajá. En Si verdad, tuvieras que elegir uno. pucha, ChatGPT, sí. Ujú, Pero porque, o sea, es que Claude es mejor escribiendo. sí, Pero era, también, no sé, ahorita Gemini dicen que está súper bueno y bueno, sí. va cambiando todo el tiempo. Entonces, bueno, en general AI sí, es así. Ok. Y por último, y esa necesito ajustar los años porque estás bien joven. Entonces, ¿qué consejo le darías al David que acaba de salir de la universidad o al David de 18 años? O sea, apuntar más alto, ¿no? O sea, ser más ambicioso.
en el buen sentido, ¿no? Ujú. Buscar ser el mejor, el número uno en todo lo que hagas. Escucha, es que como en Latinoamérica como tenemos escuela de ser tibios, ¿no? Sí, 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 de Sí, como que buscar ahí, como que ya con esto ya, si me quedo con esto ya es suficiente, ajá, ¿no? Y creo ajá, que no, creo que tenemos que ser los mejores del mundo. sí. Súper, súper. David, pues vamos a poner aquí los enlaces de Ya Vendió. ¿En dónde te pueden seguir a ti? Escribo mucho en LinkedIn, David Tafur ahí, y también, bueno, ahora estoy lanzando también en Instagram contenido Ujú. varias veces a la semana, así que ahí como el pelado digital, Súper. ahí a encontrar. Sale. Nosotros vamos a poner todos los enlaces entonces, ahí para que te sigan. Y, o sea, qué mejor carta de presentación, David Tipazo. Entonces, acérquense. O sea, siempre, siempre acérquense de alguien que ya lleve avanzado el camino y que más en digital somos más abiertos que los viejitos cascarrabias que no quieren compartir ¿Verdad? el cómo Sí, cierran tratos y cosas de esas. Nosotros somos más abiertos y acérquense, ¿no? sí, ayudarse, ¿no? Todos hemos estado, digamos, a mí me ayudan mucho hasta ahora como personas que están mucho más avanzadas Ujú. y yo también intento, ¿no? Como ayudar a las personas que están empezando. Entonces, siempre, siempre abierta la puerta. Súper. Muchas gracias, David. Gracias, gracias, Rey.